Página 1. Heisenberg, el principio de incertidumbre, por Nat Geo. ¿Existe el mundo cuando no lo miras? Werner Heisenberg fue, durante unos años, uno de los hombres más temidos de Occidente. No en vano lideraba el programa nuclear nazi, a la postre fallido. Su colaboración con este régimen criminal iba a ensombrecer un legado extraordinario en lo científico. En 1925, había formulado el marco teórico que encauzaba el furioso raudal de hallazgos cuánticos de las décadas anteriores y, 2 años después, postulaba su célebre principio de incertidumbre. En un sentido crucial, afirmó Heisenberg, el observador influye en la realidad que está observando. Este principio y sus consecuencias dejaron perplejo a más de uno, entre ellos a Einstein, que escribió a modo de protesto: me gusta creer que la luna sigue ahí, aunque no la esté mirando. 0.0. Introducción. En 1998 se estrenó en Londres la obra de teatro Copenhagen, del novelista y dramaturgo inglés Michael Frayn. Los 3 personajes de la historia, Niels Bohr, su esposa Margrethe y Werner Heisenberg, se encuentran después de muertos y evocan algunos episodios comunes. Al principio de la obra, Heisenberg dice que solo es recordado por el principio de incertidumbre y por la misteriosa conversación que mantuvo con Bohr en la visita que le hizo en 1941 a Copenhague, cuando Dinamarca, como gran parte de Europa, estaba ocupada por los nazis. Y añade que todo el mundo entiende, o más bien cree entender, de qué trata el principio de incertidumbre, pero se lamenta de que nadie entienda realmente por qué fue a Copenhague. La conversación no tuvo testigos y, aunque con el paso del tiempo hayan podido variar las versiones de sus protagonistas, uno y otro discreparon siempre acerca de su contenido y de las intenciones de Heisenberg. La obra de Frayn pone en escena estas discrepancias e intenta aportar elementos de reflexión sobre el papel de los científicos en situaciones políticas y militares extremas. El personaje de la obra hace un resumen del legado de Heisenberg en 2 únicos aspectos, que conviene ahora matizar y poner en contexto. Empecemos por la parte científica. Heisenberg forma parte de esa pléyade de científicos geniales que abren nuevos e insospechados caminos para que otros hagan avanzar el conocimiento sobre bases sólidas. A finales del siglo XIX muchos científicos pensaban que la física estaba llegando a su final, pues, según ellos, todo estaba ya descubierto. Eso dijeron a Max Planck en 1874. Cuando éste se propuso estudiar física, uno de sus profesores le desaconsejó desperdiciar su enorme talento en un terreno en el que apenas quedaban 2 o 3 agujeros que tapar. Afortunadamente, Planck no siguió ese consejo. En 1894, el estadounidense Albert Michelson abundaba en la misma idea acerca del final de la física, y añadía que el progreso en dicha materia solo suponía hacer medidas cada vez más precisas. En retrospectiva, esta rotunda afirmación no deja de ser curiosa, pues el propio Michelson realizó entre 1891 y 1897 una serie de experimentos para detectar el movimiento de la Tierra en el éter. Hoy sabernos que el resultado negativo de estos experimentos encontró su acomodo en la teoría de la relatividad, formulada en 1905 por Einstein. Pero estas opiniones tan poco optimistas sobre el futuro de la física se debían al extraordinario nivel de desarrollo y de predicción que había alcanzado, insospechado 100 años antes, como ilustran los 2 ejemplos siguientes. En primer lugar, las pequeñas anomalías observadas en la órbita de Urano llevaron a predecir la existencia de un nuevo planeta, que fue encontrado en 1846 precisamente donde decían los cálculos de la mecánica celeste que debía estar. Se trata de Neptuno. Por otro lado, las ecuaciones de Maxwell, publicadas en 1874, sintetizan las propiedades de los campos eléctricos y magnéticos, y a partir de ellas se predijo la existencia de ondas electromagnéticas,
que fueron producidas y detectadas en 1887, y no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las comunicaciones por radio. Estos son solo dos casos entre los muchos éxitos de la física en el siglo XIX, que para muchos científicos no podían seguir produciéndose durante mucho más tiempo. Sin embargo, en los últimos años del siglo XIX no faltaron nuevos descubrimientos inesperados. Los rayos X fueron descubiertos en 1895 por el alemán Wilhelm Röntgen. El francés Henri Becquerel descubrió el fenómeno de la radiactividad en 1896. El inglés J.J. Thomson descubrió el electrón en 1897. Estos tres nuevos fenómenos abrieron nuevas vías en el conocimiento de la materia a escala microscópica. En abril de 1900, el escocés William Thomson, más conocido como Lord Kelvin, dio una conferencia sobre los problemas existentes en relación con el éter y el cuerpo negro, a los que se refirió, de manera metafórica, como la presencia de dos nubes en las teorías de la luz y del calor. Lo que no se imaginaba Lord Kelvin era que esas nubes trajeran consigo el surgimiento de dos nuevas teorías físicas que establecerían los límites de validez de la física conocida hasta ese momento. Desde las primeras décadas del siglo XX se ha hablado de física moderna para referirse a esas dos nuevas teorías, la relatividad y la mecánica cuántica. La física desarrollada anteriormente se conoce como física clásica, pero eso no significa que sea antigua u obsoleta, es la física que se necesita para entender la mayoría de los fenómenos de la vida cotidiana, para explicar los movimientos planetarios o para construir un puente, por ejemplo. De forma muy esquemática se puede decir que la descripción que proporciona la física clásica es suficiente siempre que las velocidades típicas involucradas sean mucho más pequeñas que la de la luz. De lo contrario, es necesario utilizar la teoría de la relatividad. La física clásica también es suficiente siempre que las escalas típicas de los sistemas considerados sean mucho mayores que las escalas atómicas. Si no es así, es necesario recurrir a la mecánica cuántica. Además de fijar límites a la física clásica, la relatividad y la mecánica cuántica trajeron consigo una profunda revisión de conceptos anclados en nuestra intuición. Las ideas clásicas de espacio y de tiempo, de partículas y de ondas, del principio de causalidad, etc., tuvieron que ser modificadas, abandonando ideas desarrolladas hasta entonces por eminentes filósofos y científicos. La elaboración de la teoría de la relatividad, especial y general, fue obra prácticamente de una sola persona, Albert Einstein, quien lo hizo en dos cortos periodos de tiempo. En cambio, la mecánica cuántica tuvo, en comparación, un proceso mucho más largo, que requirió el concurso de bastantes científicos, uno de los cuales fue Heisenberg. En 1925, cuando aún no había cumplido los 24 años, el científico alemán fue el primero en establecer las bases formales de la mecánica cuántica, por lo que le fue concedido el Premio Nobel de Física en 1932. Según la mención del premio, la mecánica cuántica es un método general para resolver los múltiples problemas que han surgido como resultado de las incesantes investigaciones experimentales sobre la teoría de la radiación, ha creado nuevos conceptos y ha llevado a la física a nuevas líneas de pensamiento de importancia fundamental para nuestro conocimiento de los fenómenos físicos. También se menciona que Heisenberg predijo que la molécula de hidrógeno aparece de dos formas distintas, cosa que fue confirmada poco después por los experimentos. Pero el premio no se refiere a su resultado más popular, el principio de incertidumbre, pues es una mera consecuencia de lo anterior. Tampoco hace mención porque no se podía imaginar en aquellos años de la ingente cantidad de aplicaciones derivadas de la mecánica cuántica. Ordenadores, teléfonos móviles, lectores de DVD, todos ellos dispositivos electrónicos sin los que no se puede concebir el siglo XX, producto de tecnologías basadas en semiconductores o en láseres, que a su vez se han desarrollado gracias al conocimiento proporcionado por la mecánica cuántica.
Corno dato para tener una idea de su importancia en nuestra vida diaria, se estima que un 30% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos está relacionado con aplicaciones de la mecánica cuántica. Puede llamar la atención el hecho de que la mayoría de los científicos que sentaron las bases de la física atómica y de la mecánica cuántica fueran alemanes. No resulta extraño si se tiene en cuenta que, a principios del siglo XX, Alemania era líder mundial en el campo de las ciencias, sobre todo en la química y en sus aplicaciones industriales. Lo más sorprendente es que se realizaran estos avances durante unos años muy difíciles para el país desde cualquier punto de vista. Después de la Primera Guerra Mundial, gran parte de la comunidad científica alemana estaba en activo, pero la situación económica del país hacía muy difícil conseguir fondos para la investigación. A pesar de todo, se desarrolló la mecánica cuántica y se aplicó a otros campos de la física. La República de Weimar, surgida en Alemania después de la Primera Guerra Mundial, no tuvo continuidad con la llegada del nazismo en 1933. Con esto llegarnos al otro aspecto mencionado por el personaje de Frein, la visita a Copenhague en pleno apogeo del dominio nazi en Europa, cuyos motivos se siguen discutiendo entre los especialistas. ¿Pretendía Heisenberg obtener información a través de Bohr del programa nuclear de los aliados? ¿O quería informarles a través de Bohr del programa alemán? ¿Pensaba suscitar un debate entre científicos sobre el uso de armas nucleares que pudiera acabar en un boicot internacional a este tipo de armamento? En realidad, la visita a Copenhague es un elemento más de una controversia más amplia, en relación con el papel que desempeñó Heisenberg en la Alemania nazi, en su programa nuclear, en el desarrollo de la bomba atómica. Entre los científicos e historiadores que se han interesado en esclarecer este asunto se expande todo un espectro de opiniones, desde quienes sostienen que fue un sinunopatizante de los nazis, hasta los que lo convierten en un activo resistente antinazi. Todo sería muy fácil de explicar si en la década de 1930 Heisenberg hubiera emigrado o si se hubiera afiliado al partido nazi, pero la realidad es más complicada y no es posible dar una respuesta en términos rotundos. A pesar de las ofertas que recibió de varias universidades estadounidenses, Heisenberg se quedó en Alemania y ejerció funciones importantes, sin por ello pertenecer a ninguna organización próxima al régimen. Tomó iniciativas para contrarrestar decisiones del nazismo, y fue atacado por sectores del partido debido a su actitud apolítica y en defensa de la física teórica. Aquí las preguntas suscitadas son otras: ¿quiso construir una bomba atómica para Hitler? ¿O hizo lo posible para boicotear su construcción? ¿Sabía realmente cómo construirla? Los historiadores mantienen el debate e intentan situar cada elemento, cada detalle, en su contexto general y sacar conclusiones. En el presente libro se combinan aspectos biográficos, históricos y divulgativos para abordar el legado de Heisenberg. Se verá que su biografía está indisolublemente ligada a la física y a la política científica. Fuera de la ciencia y de los temas relacionados con ella, su vida se dedicaba a la música, al contacto con la naturaleza y, llegado el momento, a su esposa e hijos. En lo que concierne a la física, el objetivo es describir y situar en su contexto histórico las contribuciones de Heisenberg a la mecánica cuántica y a otros cánonopos de la física. En este itinerario encontraremos muchas bifurcaciones, pero, por razones obvias, no las seguiremos todas, a pesar de su interés. En lo referente al programa nuclear nazi, es poco probable que se puedan dar respuestas claras a cada una de las preguntas que se plantean acerca de la posición tomada por Heisenberg. En todo caso, no es este el lugar adecuado para responderlas, aunque se dan elementos para que el lector se haga una idea propia, sobre todo para que la descripción de la actividad de Heisenberg en la época nazi lo lleve a reflexionar sobre las relaciones entre la ciencia y la guerra, o sobre la responsabilidad social de los científicos.
Para completar la información sobre los temas aquí tratados, en la bibliografía se facilitan algunas referencias seleccionadas. Página 11.